10 años es mucho tiempo. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Cómo era la vida entonces? ¿En qué te diferencias hoy de la persona que eras entonces? Supongo que para muchos de nosotros, estos 10 años han traído muchos cambios a nuestras vidas. José lleva ya más de 10 años en Egipto. Sus hermanos lo vendieron con el resultado de que ahora José es un esclavo en Egipto. Y aunque Dios le concedió su favor a Potifar, le dio a José una gran responsabilidad en un instante. A causa de una falsa acusación, todo se derrumbó. Supuesto que tenía su libertad, el futuro que quizá había empezado a imaginar, se habían esfumado. Y José fue encarcelado. Ahora, en la cárcel, Dios sigue dándole su favor a José. Pero cuidar prisioneros no era ni mucho menos la vida que José había imaginado o soñado. Y hablando de sueños, su vida ahora no parece encajar con los sueños que Dios le dio tantos años atrás. Sueños que parecían prometer un gran futuro de liderazgo e influencia, en el que incluso su propia familia se inclinaría algún día ante él. Una familia a la que no tienes motivos a creer que volverá a ver jamás. Y él está en la cárcel. Estos sueños debían de parecerle muy lejanos. Quizás hayas vivido una etapa así. Tal vez lo que Dios parecía haber dejado claro en su momento, ahora te parece muy lejano o muy diferente que lo que habías pensado. Ahora nublado o incluso oculto por la decepción, la espera o el dolor. Nos preguntamos si aquellos años en la cárcel pusieron a prueba su confianza en los sueños que Dios le había dado. Sin embargo, este capítulo nos muestra que José no dejó de aferrarse lo que Dios le había mostrado. A pesar de la oscuridad y el desánimo, sigue confiando en que Dios está obrando. Que Dios no había olvidado su palabra. Y que Dios cumplirá sus propósitos a su debido tiempo. Aquí es donde encontramos a José. Ahora, en Génesis capítulo 40. Padre, enséñanos tus caminos. Ayúdanos hoy a verte y a confiar en ti, tal y como otros lo han hecho durante todos estos años. Amén. En su perfecta sabiduría, Dios a menudo
guía a su pueblo por caminos que nunca habrían elegido. Sin embargo, incluso a través de estos extraños acontecimientos, podemos ver sus huellas dactilares. La vida de José no está fuera de control. Está siendo guiada por la mano de un Dios omnisciente. Nuestra primera sección. El encarcelamiento de los oficiales de Faraón. También José sirve en la cárcel. Versículos 1 a 8. Desde hace ya bastante tiempo, José ha sido en la cárcel. Y el significado en hebreo es el lugar de la redondez. Puede ser un edificio en casa de su señor, versículo 7, o un gran círculo excavado en el sueño. Y simplemente metían a todos los prisioneros allí, juntos. Estaba probablemente un lugar sucio y maloliente. Pero el Señor estaba con José. 39-23. Y aquí, en esta cárcel, llegan dos personas nuevas. El copero y el panadero, los encargados de lo que el rey bebe y come. Su responsabilidad es asegurarse de que el rey no muera envenenado. En el texto, todo lo que sabemos por ahora es que ambos cometieron una ofensa contra el rey y son puestos bajo custodia en la casa del capitán de la guardia. Y Moisés se asegura de que entendamos este detalle en el mismo lugar donde José estaba preso. Versículo 3. Y tenemos que entender que estas son dos personas, son muy importantes. El copero probablemente está a cargo de toda la cadena de suministro, desde la obtención de las uvas hasta su procesamiento, el almacenamiento, el servicio de la bebida, todo. Y el panadero también, por sus responsabilidades con la comida. Están al mando de muchas personas, con autoridad sobre todos ellos, para asegurarse de que pueden mantener vivo el rey. Y probablemente también tengan amigos poderosos y influyentes. Y el capitán no quiere que sean rescatados desde afuera, ni que organicen una revuelta entre los demás prisioneros. El capitán necesita a alguien en que puede confiar, a alguien de confianza, en que mantenga la paz en la cárcel. Así que los pone bajo la custodia de José. Y por cierto, es más que probable que esta persona sea Potifar. Moisés ya lo ha presentado por su nombre y título. Potifar, capitán de la guardia. Así que no hay necesidad de repetir su nombre aquí. Moisés simplemente dice el capitán de la guardia, como si los lectores ya supieran quién es. Y también a menudo la narrativa hebrea suele referirse a personas conocidas por su título, cuando ese cargo es más relevante para la historia.
¿Y cómo responde José a esta nueva responsabilidad? Versículo 4. Y les servía. No es la palabra común para describir el trabajo que estaba haciendo o la relación de ser el serviente de alguien. En cambio, es la misma palabra de describir a los sacerdotes que sirven en el templo. Y de Josué ministrando a Moisés. Se centra en la atención personal del servicio. Están interactuando persona a persona o persona a Dios. Y ambos hombres tienen sueños en la misma noche. Dios está controlando providencialmente todo, incluso los sueños que estos hombres tienen. Pero con ello viene la responsabilidad humana de José. En el versículo 6, José ve que estos hombres están decaídos o angustiados. Este está describiendo su apariencia, porque José dice, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Así que Moisés está resultando con intención la compasión de José. Porque esto es significativo. El propio José es un prisionero. Tiene todas las razones para estar consumido por su propio sufrimiento. Pero José se fija en el sufrimiento ajeno, en lugar de dejarse consumir por su propio sufrimiento. José está encarcelado con ellos, pero ve su angustia. Se preocupa por ellos y dice, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Esa afirmación es el centro teológico de todo el capítulo. Y José transmite varias cosas en esa afirmación. 1. José no ha perdido la fe en Dios. Él sigue creyendo que Dios es quien da los sueños y quien les da el significado. José sigue teniendo fe y se aferra a sus propios sueños. Él sigue creyendo que Dios se los dio y que Dios va a hacer algo. José no se presenta a sí mismo como un intérprete de sueños dotado. La verdadera explicación le pertenece a Dios. Y José es simplemente su testigo fiel. 4. La confianza de José está puesta en Dios. Las interpretaciones le pertenecen a Dios. Así que, cuéntame tus sueños. Es uno o otro. O bien, esto es una blasfemia. Aquí estoy yo, como si fuera Dios. Contádmelos. O bien, está confiando en Dios. Soy el mensajero de Dios para hablaros en el nombre de Dios que yo conozco. Solo es los dos, uno u otro. Y esta confianza es la providencia de Dios. Es lo que debemos considerar clave para este capítulo y el próximo. Dios le da a José la sabiduría para ver que esto no es casualidad.
de estos dos hombres han tenido sueños en la misma noche. Y que el propio José está aquí con ellos. José se da cuenta de que Dios les está revelando algo a estos hombres. Y que se lo revelará a Faraón también. Hay algo importante que Dios quiere que sepan acerca de sus destinos, los dos. Y Dios usará ese conocimiento para, con el tiempo, moldear el destino del propio José. Sección 2. Los sueños de los oficiales de Faraón. Solo Dios da la verdadera interpretación. Versículos 9 y 19. Pero José afirma tener esta capacidad personal para interpretar los sueños. Él habla la palabra de Dios con veracidad. Tanto su promesa de restauración como su advertencia de juicio. El sueño del copero y la fiel palabra de restauración de José. Primero en esta sección. Así que el jefe de los coperos cuenta su sueño. Una vid con 3 ramas que tiene uvas. Y él las exprime en la copa y se la da a Faraón. Él está básicamente describiendo su responsabilidad laboral completa. Todo este proceso que estaba bajo su autoridad. Y José inmediatamente da la interpretación. En 3 días, el faraón levantará tu cabeza. El faraón lo sacará de la cárcel y devolverá a este hombre a su antiguo puesto. ¿Podemos imaginar su alegría ante esta noticia? Celebración. Y no podemos evitar preguntarnos qué estará pensando José ahora. Quizá Dios envió a estos hombres y les dio estos sueños para que yo pudiera ayudarles. Y así ellos pudieran ayudarme a salir de la cárcel. Quizás esta sea la manera en que Dios me libera de la cárcel. Quizás este sea el plan de Dios. José no supone conocer el plan de Dios, pero sí aprovecha la oportunidad. En el versículo 14 hace una petición. Solo acuérdate de mí. Y literalmente, por favor, muéstrame amor fiel. Para mí menciones a Faraón. Es la misma palabra que se usa en Génesis 39, 21. Dios le había mostrado un amor fiel a José en la cárcel. Y ahora José le pide al copero que le muestre este mismo tipo de amor fiel. Y luego José explica por qué quiere ser liberado. Ha sufrido injusticias a cada paso. Fue secuestrado a su tierra natal, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado por un crimen que no cometió. Y no he hecho nada, por lo que deberían meterme en el pozo. La vida de José ha dado un giro inesperado tras otro.
nunca ha podido prever lo que Dios haría a continuación, pero sigue confiando en que Dios está obrando. Al mismo tiempo, reconoce honestamente que las personas han pecado contra Él. Esas verdades no son contradictorias. Dios es soberano sobre la vida de José y las personas son genuinamente responsables del daño y mal que le han hecho. Por lo tanto, es totalmente apropiado que Dios desee de libertad y pide ayuda. Su fe en la providencia de Dios no le impide hacer un llamamiento sabio y legítimo en busca de la justicia. Segundo, el sueño del panadero y el fiel palabra de juicio de José. El panadero oye que la primera interpretación es un buen resultado y por eso cuenta su sueño. Versículo 17. Las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. El copero estaba poniendo la copa en la mano de Faraón, pero en cuanto al panadero, la comida que ha preparado para el faraón no se la está comiendo. Y aunque aquí en la LBLA no aparece, José dice literalmente, dentro de 3 días el faraón se levantará la cabeza, las mismas palabras, pero ahora de encima de ti. Qué difícil debió haber sido para José darle esa noticia. Pero José transmite ambos mensajes con fidelidad. Sección 3. El destino de los oficiales del faraón. Dios demuestra la veracidad de su palabra, mientras que José sigue en el olvidado. Bueno, las interpretaciones de José parecen legítimas, pero ¿son realmente ciertas? ¿Se cumplen? Si su culpabilidad hubiera sido evidente, habrían sido educados de inmediato. Y tenemos que suponer que el faraón va a hacer justicia. De modo que cuando veamos que va a condenar a muerte al panadero, tenemos que asumir que es culpable. No sabemos en qué consistió la ofensa que cometieron el copero y el panadero, pero algo grave sucedió de tal manera que el faraón creyó que eran responsables. Quizás esto indicaría que el panadero estaba involucrado en un complot para acabar con la vida de Faraón y que el copero no está involucrado en el complot y sin embargo él también es responsable. Pero ambos sueños se cumplen exactamente como José lo ha hecho. Moisés nos cuenta que el faraón decide perdonar el copero y castigar al panadero. Y sin embargo, ahora que el copero ha sido restituido a su cargo, se olvida de José. Versículo 23. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que olvidó de él. Se olvidó de él.
todo se hizo realidad. Y Dios estaba obrando en sus sueños. Y sin embargo, José sigue esperando. Tres pensamientos. La confianza de José en Dios. Moisés incluye esto aquí a propósito, porque revela algo sobre José. José no está tramando cómo salir de la cárcel o escapar y volver con su familia, para que pueda ver que las promesas se cumplen. Tampoco no está obsesionando cómo buscar la manera de conocer al mando de todo Egipto. No. José podría haberse amargado y enfadado. ¿Por qué debería preocuparme por estos hombres? Yo soy inocente. Pero en cambio, José está siendo fiel, justo donde Dios lo puso, lo que le pondrá en la posición de escuchar sus sueños. Y esto es lo que Dios finalmente usará para liberar a José. La confianza de José en Dios se convirtió en la puerta de entrada a la providencia divina, como veremos la semana que viene. Si eres fiel al lugar donde Dios te ha puesto, si amas a las personas que te rodean, si tú esfuerzas por vivir confiando en las promesas de Dios, nunca se sabe cómo Dios va a usar eso. No voy a adelantarme a los detalles de la semana que viene, pero José jamás se habría imaginado lo que va a pasar. Que Dios hubiera dispuesto una serie de circunstancias tan descabelladas. La vida se parece mucho a una novela de misterio. No sabemos cuál es la solución. Vemos las pistas dispersas, pero no sabemos cómo encajan entre sí. Pero Dios es el autor de tu historia. Y Él está colocando cada detalle exactamente donde debe estar. Y un día, cuando tu historia esté completa, descubrirás que lo que parece aleatorio, en realidad es parte de su plan perfecto desde el principio. Fíjate en que también veremos que José ya ha perdonado a sus hermanos. Habla con honestidad sobre su sufrimiento injusto, sin amargura hacia ellos. 2. Ser olvidado por las personas no es lo mismo. No es lo mismo que ser olvidado por Dios. Tal como estaba escrito, la palabra olvido es la última palabra hebrea del capítulo. Las personas pueden olvidar tu nombre, pueden pasar por alto tu fidelidad,
o incluso pueden incumplir sus promesas. Pero tu Padre, que está en los cielos, nunca te ha olvidado. Él está contigo en tu espera. Confía en Él. El Dios que guarda silencio sigue siendo soberano. Y el Dios que no se ve nunca está ausente. Así pues, José se despierta en la cárcel, igual que ayer. Las paredes no se han movido. Las cadenas no han desaparecido. La injusticia no ha sido corregida. Y José no puede prever la noche de insomnio que le espera el faraón. Él no puede ver el recuerdo del copero. No puede ver la sala del trono, ni el eventual reencuentro con su familia. Lo único que podría ver era un otro día en la cárcel. Pero Dios podía verlo todo. Lo que parecía una decepción desgarradora era en realidad un plan mejor de Dios. Si José hubiera sido liberado ahora, habría salido de allí como un hombre libre. Pero en 2 años saldrá para convertirse en el segundo hermano de todo Egipto. El siguiente capítulo empieza con estas palabras: a cabo de 2 años enteros. El copero se olvidó de José, pero Dios nunca lo hizo. A la demora fue calculada 2 años y ni un día más. De lo que requería el plan perfecto de Dios. José no puede ver el capítulo 41, pero Dios ya lo está escribiendo. 3. Aquí hay una tensión en cómo experimentamos la realidad. Puede que haya épocas en nuestra vida en las que nos sintamos tan abrumados por la pérdida, el dolor o la tristeza, hasta el punto que nos resulta tan difícil funcionar y mucho menos cuidar de los demás. Y a veces lo mejor para ti es simplemente estar presente. Estar con tu familia de la iglesia y escuchar las palabras de Dios para ti. Incluso si no tienes la energía o la capacidad para intentar ayudar o dar a los demás. Pero esto es lo hermoso de cómo Dios nos ha dado el cuerpo, nuestra iglesia. Cuando venimos y buscamos cuidar a los demás, a menudo recibimos cuidado de ellos a cambio. Cuando miramos a los demás y vemos qué necesidades tienen y cómo podríamos ayudarlos, a menudo se nos sirve a cambio. Este es el hermoso ir y venir del cuerpo de Cristo. Así que cuando nos reunamos, estén atentos y sed conscientes de otros, para que puedas cuidar de tu hermano o hermana. Dios no nos dice lo que sucederá mañana.
Solo los envía los que necesitamos hacer hoy. Queremos pedirle a Dios un mapa, pero en cambio, Él nos ofrece su mano. En su perfecta sabiduría, Dios guía a su pueblo por caminos impredecibles. Conoce a tu Dios. Él te ama, se preocupa por ti y siempre hace lo correcto. Nunca dudes de eso en tu vida.